Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy contamos con la presencia del diputado Pedro Martínez, que es el nuevo portavoz o vocero del bloque de diputados del partido Alianza País, que hay que decir que son diputados que dignamente renunciaron desde antes de llegar a ese hemiciclo a esos privilegios de barrilito, cofrecito y todas esas cosas. Bienvenido, don Pedro, y muchas gracias por representar bien a la ciudadanía. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Bien, vamos a hablar rápidamente del tema del momento. Usted, de hecho, va a representar a su partido en el diálogo que se ha convocado en el Consejo Económico y Social. ¿Con cuáles perspectivas acude Alianza País a ese diálogo? Bueno, lo primero es que ante una invitación del primer mandatario de la nación, nosotros ponderamos que debemos asistir. O sea, hecho en buena forma. Y nuestra perspectiva, independientemente de nuestras posiciones, que las tenemos con relación a todos los temas, están centradas en escuchar la propuesta del Estado, del gobierno central, que es quien tiene los técnicos, los mecanismos, y además es el que gobierna. O sea, y él tiene el partido mayoritario en el Congreso. Y es el partido mayoritario, es el que tiene la mayoría en el Congreso. Entonces, ellos deben fijar un punto de partida y nosotros analizar y dar respuesta. O sea, lo primero es a escuchar. A escuchar, claro. Y luego se debatirá. Desde bien, luego. Bien, además de eso, que es un tema fundamental, importante, ¿cómo anda la agenda de trabajo de Alianza País en estos momentos? Bueno, el partido viene desarrollando una reactivación de sus fuerzas. A todos nos sucede que cuando terminan las elecciones hay personas que se dispersan, porque el objetivo de la política muchas veces es electoral para la mayoría. Para el que no es cuadro. Correcto. Entonces estamos en ese proceso, estamos reactivando, tenemos un nivel de crecimiento en algunos territorios, como en el distrito, en la provincia de Santo Domingo, en Santiago, en San Francisco. Y el presidente y otros dirigentes del partido han estado explicando lo que es nuestro plan político y discutiéndolo una vez más con las bases y con los dirigentes locales para que ejerzan la actividad política de oposición. Nosotros somos claramente un partido de oposición, pero no solamente al gobierno, sino también a los gobiernos locales, que tienen una gran responsabilidad en muchas de las situaciones que se producen en sus territorios. Sí, los gobiernos de los municipios. De los municipios y de los distritos Alianza País municipales. logró representación en muchos municipios, ¿verdad? Nosotros tenemos la vicealcaldía por un acuerdo de Santo Domingo Este. En Santo Domingo Este. La compañera Ángela Enrique, fundamentalmente. Ese es un municipio importante. Es el más grande del país, más complicado, sí. Y ha estado bajo fuego. Sí. Bueno, ahí hay unos problemas sí que el alcalde está tratando de enfrentar. Correcto. Bueno, ¿y tienen regidores en otros lugares? En este momento no. No tienen. No. Bueno. Nosotros somos los dos diputados. Si, don Pedro Martínez, si un ciudadana que nos esté escuchando ha visto el trabajo de ustedes, de los principales dirigentes, de Guillermo, de Minú, de ustedes, de José Horacio, de muchísimos más, y dice, me gustaría acercarme a Alianza País, ¿cuál es, digamos, la condición que ustedes tienen para que una persona pueda integrarse a Alianza País? Lo primero es esa manifestación del deseo de integrarse. Prima facie, la gente conoce cuáles son nuestras líneas principales de lucha contra la corrupción, con la impunidad y son los aspectos más destacables para el público. Pero también nosotros nos definimos como un partido claramente progresista y de ahí se desprenden entonces una serie de líneas en lo económico, en lo político, en lo social, en lo educativo, en lo relativo a la producción y a las relaciones internacionales. Entonces, con ese conocimiento previo, si alguien manifiesta su deseo de integrarse, puede hacerlo en diferentes niveles. Hay quienes se integran solamente como amigos o colaboradores, y hay quienes entonces asumen el compromiso de militar, y ya para eso nosotros tenemos unas instrucciones que se le ofrecen
y entonces tiene que cumplir con unos deberes de reuniones, de tareas, de estudios. Digamos que la gente pasa una especie de cursillo, unos requisitos. Hay unos requisitos, que, digamos, no son tan rígidos, pero sí necesitamos que las personas que ingresen al partido adquieran el conocimiento que nos caracteriza como un partido progresista. Y además para que tengan compromiso, ¿verdad? Desde luego. Le pregunté eso porque una de las cosas que la gente critica desde afuera, muchas veces la gente no conoce las interioridades de los partidos, es que dice que la política se ha degradado un poco, porque cualquiera llega, de pronto entra a un partido, muchas veces se aporta dinero, termina teniendo una candidatura y después resulta que ese dinero vino de fuente non santa. Sí. Entonces como que siempre se ha dicho que los partidos deberían tener cierto tamiz, ¿verdad? Pero ese no es el caso nuestro hasta ahora. Hasta ahora. No, ese no es nuestro caso. Ustedes se cuidan de eso. Sí, nosotros tenemos nuestro diputado, José Horacio, pues participó de la manera más transparente en el proceso electoral. Y usted también, lo conocemos a ambos. Desde luego. O sea, que no es nuestro caso. Nosotros, el dinero no nos ha permeado. Sí. Definitivamente, por tanto, porque somos partidarios de la lucha por la transparencia y no solamente contra la corrupción, nosotros somos firmes en defender el fin de la impunidad, que es lo que genera nueva corrupción. ¿Cómo valoran ustedes o cómo observan lo que se ha estado haciendo desde la Procuraduría precisamente en ese tema tan sensible? Nosotros lo apoyamos. Realmente tenemos una gran confianza, sobre todo en la magistrada Miriam Germán Brito, por su trayectoria, por lo que ha sido su comportamiento de vida, y hay que decir que en general el equipo de la Procuraduría desarrolla una labor, o está desarrollando, que es loable. No es posible en este momento alcanzar todo el ámbito de la corrupción pasada y eventualmente presente. Quizás nosotros desde el Congreso abogaríamos porque cada vez haya más recursos, o sea que el presupuesto se aumente para que puedan disponer de más personal, más herramientas, medios de transporte, de comunicación, recursos para poder investigar, que todo es costoso. Entonces, nosotros respaldamos la gestión de la magistrada. Precisamente, don Pedro, uno de los motivos de la convocatoria que el presidente hizo, y lo dijo en su reciente discurso, fue darle mayor autonomía y fortaleza al Ministerio Público. Que aunque otros dicen, sí, pero ya está establecido en la Constitución y la ley, pero él entiende que debe haber menos influencia incluso de parte del Ejecutivo, que en este momento lo representa a él, pero que puede venir otro. Ese es un aspecto en el que estamos de acuerdo con el Ahí presidente de la de República, desde luego, y estamos de acuerdo con él en otras cosas, aunque en muchas no. Sí. Pero ese es un aspecto, y yo quiero, si tú me lo permites, aprovechar, no solo para quedarnos en el tema de la Procuraduría General de la República, hay que ir a la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas tiene un presupuesto que no le va a permitir realizar la labor que debe realizar. Debe otorgársele más recursos. Pero mucho más recursos para que haya la cantidad de profesionales necesaria y además la calidad. No hay que discutir, está fuera de discusión, que una persona con un bajo salario pues no se va a dedicar como debe dedicarse un personal de esa naturaleza, que tiene que viajar, irse por semanas a otro pueblo, y cuando está trabajando aquí en la ciudad es un trabajo intenso. Sí. Imagínate tú lo que es revisar un presupuesto del Ministerio de Educación, la ejecución de un presupuesto del Ministerio de Educación. Lo que manejan esos auditores deben ser personas bien pagadas. Es mucho, y se supone que deben en un momento dado contar con un personal extra que les auxilie. No, pero además también, es lo que me decía alguien vinculado al derecho, antes de que vayamos a esta pausa, me decía que esto de las investigaciones, sea que la haga una oficina de abogados, que le haga de parte del Ministerio Público, Cámara de Cuentas, eso se ha especializado demasiado. Sí. Y a veces hay que contratar expertos que no son ni siquiera abogados o propiamente contadores, sino otras especialidades. Mire todo eso de la tecnología, cómo seguir, si se ha ocultado información. La tecnología es vital. Entonces eso requiere. O sea, los ingenieros de toda la naturaleza. De todo tipo de expertos hacen falta. O sea, un ingeniero puede hacer una auditoría visual en un momento determinado, sí, de una obra, o debe saber dónde escarbar.
o ve una por lo partida. menos orientar cómo buscar a alguien para que detecte un fallo, ¿verdad? Claro, Bien. y todo eso cuesta. Don Pedro, con su anuencia vamos a una primera pausa. ¿Cómo no? El hecho de que un partido tenga una representación que no sea mayoritaria en una de las cámaras no quiere decir que no pueda sentar precedentes importantes, hacer aportes. Hemos visto aquí casos históricamente de diputados que han sido solos, sin embargo aportan muchas cosas, o por lo menos generan debates de temas importantes. ¿Cuál es la agenda de trabajo en el Congreso de Alianza País? Bueno, se corresponde con lo que son nuestros postulados. En tema de derechos, nosotros hemos estado jugando un papel, sobre todo mi compañero, que es parte de la Comisión de Justicia, en el tema del Código Penal. Nosotros tenemos una postura que procura ampliar los derechos de la ciudadanía, como es el caso conocido de las tres causales. Hemos militado en esa defensa. Y en otros aspectos que tienen que ver con la libertad y los derechos de ciudadanía. Entonces, ese es un tema permanente, aun cuando había sido aprobado, con aspectos que nosotros no favorecemos, pero volvió, entonces volvemos, hemos reintroducido una nueva versión que incluya las causales. Ampliación de derechos, y no que lo disminuya. Correcto, y no que lo disminuya. Otro tema importante es la defensa del medio ambiente. Para nosotros es vital, o sea, nosotros estamos identificados con la preservación del medio ambiente y somos contrarios a la minería que utilice elementos contaminantes como el cianuro. Así que militamos en contra de la presa de cola, por el parque Miranda, Parque Nacional. Eso está dentro de nuestra agenda. Un tema importante para nosotros es de la seguridad social, que en este momento es objeto de debate y... Creo que va a ser uno de los temas del diálogo ese también. Bueno, tiene que serlo, porque resulta que la ley de seguridad social es la ley, después de la Constitución, nosotros decimos más importante, porque toca a todo el país en temas de su salud, en temas de toda la población y en temas de su retiro. O sea, resulta que cuando una persona llega a una determinada edad, la aspiración es poder estar tranquilo. Y la tranquilidad pasa por una buena atención de salud y por un ingreso que le permita tener cierta dignidad para vivir. Entonces nosotros somos defensores de la eliminación de las intermediaciones innecesarias. De manera que lo que se pierde, lo que se invierte en gastos en estas instituciones pase a formar parte de ese paquete que ayude a que haya, por ejemplo, en términos de retiro, un ingreso significativo de los afiliados. Hay un aspecto terrible, es que pasa con muchos servidores públicos y privados, que cuando llega la etapa de retiro, entonces ya no tienen un seguro de salud, cuando más lo necesitan. Pero mira, los médicos, a mí me resultó impactante que los médicos, cuando los retiran, quedan sin seguro de salud, pues es una barbaridad. Sí. Los médicos, y de repente uno dice, bueno, pero un médico se puede atender a sí mismo, pero no es cierto. No es cierto. Entonces ellos y las enfermeras quedan sin seguro de salud. Y todos los pensionados, pues eso es una barbaridad, porque esa es la edad en que uno necesita más servicios de salud. Entonces esas son las injusticias que debemos eliminar en esta reforma de la Ley de Seguridad Social. ¿Ustedes trabajarán para introducir Trabajamos esos cambios? activamente dentro del Congreso y como tú señalaste hace un momento, conociendo nuestras limitaciones numéricas, entonces trabajamos dentro de la sociedad. Sí. Apoyamos los diferentes movimientos que se levantan en aras de hacer conciencia en los congresistas y en la ciudadanía de una reforma profunda que garantice la salud y que garantice el retiro digno a todos. A mí me llama la atención, yo pensé que Alianza País, por ejemplo, y Frente Amplio iban a tener una especie casi de bloque común o aliado, no hacen, porque coinciden en muchas cosas. Bueno, nosotros tenemos nuestro bloque, digamos que a partir de 2 diputados uno puede formar un bloque.
y entonces nosotros teníamos las condiciones para formar un bloque. Sí. El Frente Amplio hizo una alianza con Dominicanos por el Cambio y formó un bloque. Entonces, si se mira bien, a lo mejor es preferible que existan dos bloques progresistas, llamémoslo así. Pero yo digo, no es que existan los dos, sino que no sé qué tanto coordinan, porque ustedes tienen posiciones iguales en muchos temas. Hay algunos temas en los que logramos ponernos de acuerdo. Sí, porque eso hace mejor contrapeso a los otros, ¿no? Desde luego, pero hay muchos temas en que nos ponemos de acuerdo, otros no. Don Pedro Martínez, hay también otra iniciativa que ha partido de la propia Junta Central Electoral que me parece importante, que se propone introducir una reforma a las leyes de partidos y electoral, que ambas sabemos cómo terminaron con muchísimos parches porque fueron atacadas de inconstitucionalidad y se le fueron quitando cosas y además hay cuestiones ahí que se aprobaron como esos topes de campaña, que eso es para que los partidos grandes se mantengan siempre arriba. No, y peor que los partidos, para que los candidatos terminen enriquecidos con cierta legalidad. Aunque no ganen. Aunque no ganen. O sea, es un negocio ser candidato. Pero ven acá, si un candidato puede colectar 1.000 millones de pesos, bueno, y gasta 700, le quedan 300. Es un buen negocio. Pero entonces... Sin ninguna fiscalización. De ningún tipo. Entonces nosotros hemos recibido, una delegación nuestra asistió a la Junta Central Electoral, recibió el proyecto y hemos designado una comisión que comenzó con el estudio. Desde luego que estamos de acuerdo con muchas cosas. Tú recordarás que nosotros fuimos parte del llamado bloque de partidos opositores que hizo una propuesta, le decían el librito amarillo, donde contenía el punto de vista más común. Bueno, después los partidos mayoritarios, hay que decirlo, los dos partidos mayoritarios hicieron un arreglo y entonces crearon esta barbaridad que existe y que en el fondo permitía que fácilmente desaparecieran las opciones alternativas, minoritarias. Pero después ellos mismos en algunos casos gritaron porque esa ley fue para ellos fue negativa en algunas cosas claro, también. Pero estaba viciada de inconstitucionalidad, por eso hay más de 12 sentencias en contra de esa ley de partidos políticos sobre todo. Eso es un récord. Un récord. Entonces la ley terminó como un Frankenstein. Ahora tendremos que abocarnos a la elaboración de una ley o un conjunto de leyes de carácter más inclusivo, más democrático, que respete a la minoría, que le dé el espacio sin necesidad de que un partido para existir tenga que convertirse necesariamente en una bisagra. Nosotros no jugamos ese rol. Hay algunos temas relativos a eso de lo electoral y los partidos que como ciudadano más que como periodista me preocupa. Ya hablamos en principio que cualquiera que aparece con dinero, pero ya no digamos de cosas como el narcotráfico, la corrupción, que son terribles, sino el Congreso, hay que decirlo, está lleno casi como de tahúres, gente que lo que viven es de la ludopatía, que es un mal para esta sociedad. Aquí en cualquier barrio, en cualquier lugar, hay 2 y 3 bancas por cuadra. Es una barbaridad eso. Entonces, esa gente influye, gente que su motivo es ganar dinero de esa manera, vendiendo ilusiones a la gente, influye en la creación de leyes, es como preocupa. Ese es un aspecto. El otro tema es la falta de transparencia y de límites. Digamos que X persona aspira a un cargo, a presidente, puede tomar dinero del Estado y también del sector privado, pero en el sector privado no queda claro quién aporta y cuánto, y no hay un lugar, una página en que se vea cuánto aportó y por qué, y que tenga un tope, porque eso tiene una consecuencia, pero vamos a hablar de eso cuando volvamos a esta pausa, don Pedro. Don Pedro Martínez, diputado de Alianza País, de hecho es el vocero, portavoz de ese bloque. Lo que le dejé la bola en la cancha, todos estos temas preocupantes del dinero, la política, los topes, la procedencia, el sector privado cuando aporta, ¿por qué no es transparente esto? Yo creo que ha llegado la hora de que la transparencia brote en toda la actividad pública.
Y en los aspectos relativos a la elección de candidatos deben ser, porque sucede en otros países latinoamericanos, donde la rendición de cuentas, el uso de los recursos, tiene que ser transparentado y la adquisición de recursos de manera más amplia. Pero hay una página, usted aporta un peso y Sí, aparece José tal tiene y que un aparecer peso. su nombre, ¿a favor de quién? Entonces a eso es que nosotros aspiramos. Aspiramos a que se limite también la posibilidad, como tú decías, si una organización recibe recursos del Estado, se prevé que esos recursos deben ser, si no suficientes, por lo menos un aporte importante, aun cuando los partidos mayoritarios tienen el 80%. Bien. Eso debería cambiarse también. Debe cambiarse. Pero aún siendo así, entonces adquieren cantidades astronómicas del sector privado. Pero lo peor es que eso queda oculto. Entonces no es posible que una gente dé millones y millones de pesos en apoyo a una organización política si no tiene un compromiso a cambio. Cuando llegue al poder, sucedió con el caso de Odebrecht. Nosotros te patrocinamos la campaña y después tú nos das las obras. Y lógicamente esas obras, al haber sido obtenidas de esa manera, tienen que lograr los beneficios a que ellos aspiran más lo que habían invertido. Sí, porque esa gente no se regala nada. No se regala. Entonces, ese es el mejor ejemplo de cómo se produce el apoyo de sectores privados a los partidos políticos. Hay aportes que son normales. Uno puede recibir un aporte relativamente pequeño de cualquier persona o institución, pero de ahí a recibir cientos de millones de pesos es una acción que ninguna empresa lo puede hacer, ni ningún individuo, por vocación altruista. Si se hace, entonces el campo de la política, que es tan complejo, se está minando, y se está minando de corrupción. Pero si hubiese una transparencia, que digamos, la corporación tal o fulano de tal, que es empresario de tal corporación, le donó 200 millones a un candidato. Si está ahí... No lo harían entonces. Entonces luego se ve que ese empresario es recibido en Palacio, claro, y aparece con que ganó un concurso, entre comillas, para obra millonaria. Por lo menos la gente se va a preguntar digamos si hay una relación una cosa con otra. La transparencia es un contén a la perspectiva de corrupción. Entonces yo creo que eso sería interesantísimo, que en esa reforma de esas leyes se coloque ese requisito. No debemos dejar de señalar el tema de la equidad. Vamos a ver. En el uso de los recursos y de los medios. También en Perú, en Colombia, existen leyes para decirle, mire, usted lo que puede tomar de la publicidad, esta porción, no se trata de que usted lo pueda pagar. Nosotros todos sabemos muy bien que cuando llega el momento final de la campaña, aquí se contratan todos los medios, las emisoras, los canales de televisión, todo queda contratado por los grandes partidos. A veces uno quiere contratar uno o dos medios y no lo encuentra. No, pero además que no tiene hasta sentido, porque van a quedar apabullados. Correcto. Realmente hacen dos grandes cadenas. 3. Entonces, que no podamos contratar 10, bueno, pero déjenos el espacio para los 10. Si ustedes tienen 60, no quieran coger 90. Entonces, ese es un límite también, igual que las vallas. O sea, las vallas se convierten en una situación vergonzosa. Y esas sí son caras. Sí. Entonces esas tú encuentras y encuentras una cara de un individuo por donde quiera. Sí. Y por más que pongan, siempre hay uno que termina perdiendo. ¿Tú te has dado cuenta? Sí, porque, bueno, se puede, digamos, influir, impactar, pero la voluntad de la gente al final, yo creo que muchas veces está por encima de esas cosas. Pero clamamos por más justicia, más equidad y más transparencia en la reforma de la ley electoral y de partidos. En el aspecto económico, como usted dice, Alianza País es un partido de visión progresista. En líneas generales, ¿cuál es el modelo económico que a ustedes les gustaría que se ponga en práctica en República Dominicana? Un modelo de desarrollo productivo, un modelo que garantice la soberanía alimentaria. Estamos hablando de una amplia producción en el campo. Amplia producción que garantice la soberanía y además que sirva para mercados tan cercanos como son las islas. Y por Haití ejemplo, es el principal mercado de nosotros. Y Haití, nosotros no podemos olvidarnos, Haití nos consume casi todo lo que nosotros podemos enviar. Sí. Pero ese modelo que también amplíe la base de sustentación económica basado en empresas tipo cooperativa. Muy bien. O sea, el cooperativismo, la empresa asociativa comunitaria, por una parte, no quiere decir que la gran empresa no exista, sino que haya un espacio de desarrollo
importante. El aspecto educativo es un asunto también que guarda mucho interés. La educación dominicana tiene que estar al servicio del desarrollo de la nación. Bien. Muchísimas gracias a don Pedro Martínez, diputado del partido Alianza País, portavoz de ese partido, que ahora rápidamente va a participar después de este espacio en el diálogo nacional que empieza este lunes. Muchas gracias. Gracias a ti por tu amabilidad. A ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.